Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña. Ni siquiera tuve tiempo de entender realmente lo que estaba sucediendo. Solo sé que un día mi madre era parte de la rutina y al siguiente ya no estaba allí. Al final me quedé viviendo con mi padre porque él tenía mejores condiciones para criarme y garantizarme una vida estable. Al principio fue extraño. Mi padre nunca fue muy conversador. Era de esos que resuelven todo con un ya veremos después y responden mensajes solo con ok, pero a su manera yo sabía que le importaba. Mientras tanto, mi madre siguió con su vida. Nos veíamos cuando se podía, pero no era algo frecuente. Con él nunca me faltó nada. Se aseguraba de darme todo lo que necesitaba, pero también tenía muchas reglas. Hora fija para volver a casa. La escuela primero y aquel discurso clásico de el dinero no crece en los árboles. A pesar de todo nos entendíamos. No era del tipo que decía, te amo, o daba abrazos espontáneos, pero me dejaba el café preparado cada mañana, y eso en el fondo era su forma de mostrar cariño. Crecer sin mi madre cerca fue una experiencia bastante loca. Tuve que aprender muchas cosas por mi cuenta, elegir ropa sin preguntarle a nadie, lidiar con mis sentimientos sin alguien que los tradujera, e incluso sobrevivir a los cólicos mensuales sin volverme loca. Pero a pesar de los desafíos, nunca me sentí completamente sola. Y así fue como todo comenzó. Joel y esta vida que construimos juntos, llena de intentos, errores y aciertos. Pero siempre siguiendo adelante, nunca fui muy de salir. Llegaba del colegio y me iba directo a mi habitación. Encendía la TV o me quedaba con el celular hasta la hora de dormir. Mi rutina era esa, sin grandes emociones, sin muchos amigos tocando la puerta para invitarme a dar una vuelta. Era yo mi espacio y mi pequeño mundo virtual. Pero como dicen, nada permanece igual para siempre. Y cuando me convertí en mujer, las cosas comenzaron a cambiar. No fue algo brusco como un destello que lo transforma todo de repente. Fue más sutil, casi imperceptible al principio. Pero estaba ahí. Pequeños detalles. Pequeñas diferencias en la forma en que veía el mundo y especialmente en cómo el mundo parecía empezar a verme. Mi padre nunca volvió a casarse. Nunca fue de esos que andan buscando relaciones o trayendo gente nueva a casa. Desde la separación parecía haber decidido que su vida era solo entre nosotros dos. El mundo giraba así, sin nadie de fuera. Quizás por eso las cosas tomaron un rumbo diferente. Siempre tuvimos un vínculo fuerte, pero conforme pasó el tiempo, esa conexión se volvió más intensa. Él empezó a mirarme de una manera diferente, o tal vez yo empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El silencio entre nosotros ya no era solo comodidad. A veces parecía contener algo más, algo que no podía explicar bien. Y así fue como todo empezó a cambiar. Despacio, casi sin que me diera cuenta. En casa todo siempre fue muy natural. Yo podía estar en la ducha y mi padre entraba a cepillarse los dientes, sin ceremonias, sin incomodidad. Nunca tuvimos esas inhibiciones, porque al final éramos solo nosotros dos allí, compartiendo la misma casa, la misma rutina. Pero desde hace un tiempo empecé a notar que ciertas cosas tenían un peso diferente. No era nada explícito, nada que pudiera señalar con certeza y decir, mira, esto ha cambiado. Era más una sensación, una tensión en el aire que antes no existía. Como si algo silencioso estuviera creciendo entre nosotros, cambiando la forma en que nos movíamos en ese espacio que siempre fue tan familiar. Pequeños gestos empezaron a llamar mi atención. La manera en que me miraba, a veces demorándose un segundo más de lo necesario, la forma en que nuestras conversaciones parecían tener pausas más largas, cargadas de algo que no podía nombrar, y ese silencio que antes era cómodo, ahora parecía ocultar algo. No sabía decir si era cosa de mi imaginación o si realmente había algo allí. Pero una cosa era cierta, la dinámica entre nosotros ya no era la misma. En aquella noche de película, el ambiente era diferente desde el principio. Preparé las palomitas como nos gustan con mucha mantequilla y saqué el refresco bien frío para acompañar. Nos tiramos en el suelo de la sala, una rutina nuestra, pero esta vez había algo en el aire, una energía diferente flotando.
¿Sabes? Mi padre ya estaba allí, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, y me acosté cómodamente usando su pierna como almohada. Era uno de esos momentos simples que siempre disfrutamos sin estrés. Él comenzó a pasar sus dedos por mi cabello, qué sé yo, algo que siempre hacía. Pero aquella noche, cada movimiento parecía tener más intención, como si cada caricia fuera más profunda. Sentir sus dedos deslizándose separando mechón por mechón hizo que una corriente eléctrica recorriera mi columna. Era un gesto familiar, pero en ese instante parecía que cada toque se volvía más intenso, más provocativo. No sabía si era mi interpretación cargada de más sentimiento que lo usual, o si él realmente estaba poniendo algo más en aquella caricia. Mi piel se erizó y mis pezones se endurecieron, una reacción involuntaria que no esperaba, y por la forma en que se detuvo él, lo notó. Hubo un segundo, una mirada compartida que pareció detener el tiempo. Tenía esa media sonrisa, ¿sabes? Esa que parece preguntar sin decir una palabra. Mi corazón se aceleró latiendo fuerte, casi tan alto como el sonido de la película a la que ya no estábamos prestando atención. La tensión entre nosotros crecía casi como si pudiera cortarse con un cuchillo, y en medio de aquel silencio ensordecedor, con solo el sonido de las palomitas siendo masticadas lentamente, sabía que ese momento había cambiado algo. No podía decir exactamente qué era, pero las líneas entre la comodidad y algo más profundo estaban definitivamente borrosas. A medida que pasaban los meses, ese extraño sentimiento dentro de mí solo crecía. Todavía compartíamos el mismo techo, la misma mesa del comedor, pero parecía que cada mirada, cada palabra tenía un peso diferente. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, comenzó a parecer aún más reservado, como si tuviera algo atorado en la garganta, algo que no podía o no quería decir. Un día, en una calurosa tarde de verano, sucedió algo que nunca imaginé. Estaba en el patio tomando sol cuando mi padre salió a regar las plantas. Sin querer, la manguera pasó por encima de mí, arrastrando parte de mi bikini, y él rápidamente se disculpó, pero su mirada se detuvo un poco más en lo que quedó expuesto. Era una mirada diferente, cargada de algo que no podía descifrar. Sacudió la cabeza como intentando alejar pensamientos no deseados y volvió a su trabajo. Aquello me dejó confundida. Una mezcla de curiosidad e incomodidad se apoderó de mí. En la cena de esa noche el silencio entre nosotros era visible. Quería preguntar qué estaba pasando. Quería entender esa mirada, pero las palabras parecían atascadas. Mi padre, notando mi inquietud, intentó iniciar una conversación sobre cosas triviales. Pero la tensión era evidente. La comida sabía a preguntas no verbalizadas. En los días siguientes empecé a notar más estos pequeños cambios. Evitaba quedarse a solas conmigo en la misma habitación, y sus respuestas a mis preguntas se volvieron aún más breves. Sentía que necesitábamos aclarar lo que flotaba en el aire, pero al mismo tiempo, el miedo a descubrir algo que pudiera dañar aún más nuestra relación me paralizaba. Una noche, mientras él miraba la televisión en la sala, reuní el valor. Me senté a su lado y con voz temblorosa le pregunté directamente qué estaba sucediendo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Él tardó en responder. El control remoto en su mano parecía pesar 1 tonelada. Finalmente suspiró y me miró a los ojos. La sinceridad y el miedo, mezclados en su mirada, me hicieron prepararme para cualquier cosa. Comenzó a hablar sobre lo difícil que había sido la vida desde la separación, cómo se sentía solo y a veces confundido por la cercanía que teníamos. Dijo que nunca tuvo la intención de hacerme sentir incómoda y que si algo en su comportamiento sugería lo contrario, estaba profundamente arrepentido. Pensé que ahora todo estaría bien y podríamos volver a nuestra normalidad habitual, pero parece que el destino o quién sabe qué tenía otros planes. Llegué a casa urgida, necesitando usar el baño desesperadamente. Corrí hasta la puerta del baño y empecé a golpear medio desesperada llamándolo. Desde dentro escuché su voz, algo ahogada por el ruido del agua. «Puedes entrar, ya salgo».
No lo pensé 2 veces. Abrí la puerta y entré. El vapor del agua caliente había empañado todo el espejo y el aroma a champú llenaba el aire. Mi padre corrió la cortina de la ducha solo una rendija lo suficiente para ver que había entrado. Ya casi terminó. Me avisó, y algo en su voz me hizo detenerme. Debería haber corrido, hecho lo que necesitaba y salido. Pero por alguna razón mis piernas no obedecieron. Me quedé allí inmóvil, el corazón acelerado, no solo por la prisa anterior. Era como si cada latido me dijera que me quedara, que esperara. Él cerró la ducha y los segundos antes de que saliera parecieron horas. Cuando la cortina se abrió allí, estaba él, con la toalla envuelta en la cintura, el cabello goteando, y esa misma mirada la que había cambiado todo durante la noche de la película. Perdón por la prisa, dije, intentando romper el hielo, tratando de ignorar cómo la temperatura del baño parecía haber subido unos 10 grados. Yo solo necesito usar el baño, continué. Mi voz se desvaneció en un susurro. Él asintió, aún sujetando firmemente la toalla, y se apartó para darme espacio. Mientras hacía lo que había venido a hacer, mi mente daba vueltas. Esa cercanía, esa tensión no eran normales, no eran simples. Y a pesar de todas las conversaciones, todas las aclaraciones, sabía que aún teníamos un camino complicado por delante para realmente entender lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era una mezcla de comodidad, de familiaridad y de algo más. Algo que aún no habíamos nombrado completamente. El vínculo entre nosotros, que siempre fue fuerte, por ser solo nosotros dos contra el mundo, ahora tenía otro nivel. Era más intenso, más complejo. Algo había cambiado entre nosotros, algo difícil de explicar, pero que ambos sentíamos. Este nuevo vínculo tenía la complicidad de una pareja, lo que solo añadía más confusión a mis sentimientos. Empezamos a compartir más momentos juntos. No solo películas o comidas, sino también largas conversaciones nocturnas, paseos al atardecer compartiendo sueños y miedos como nunca antes. La línea que separaba el amor paternal del amor romántico parecía borrosa y ya no sabía dónde encajábamos. Era extraño pensarlo, porque después de todo, él era mi padre. Pero los gestos, las miradas e incluso la forma en que nos movíamos uno alrededor del otro, todo tenía un aire de intimidad que iba más allá de lo común entre nosotros. No era algo planeado, no era algo que hubiéramos elegido. Simplemente sucedió y ahora estábamos allí, tratando de navegar en este mar desconocido de emociones y realidades. Sabía que esto no era común. Sabía que la gente no lo entendería. Aun así, cada día que pasaba, el cariño y la preocupación que él mostraba parecían ir más allá del deber paternal. Era como si de alguna manera nos hubiéramos elegido no solo como familia, sino como algo más. Antes de continuar, no olvides dejar tu like si estás disfrutando de la historia, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todos los nuevos videos, y cuéntame en los comentarios qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. Esto me dejaba confundida, con una mezcla de culpa y deseo de querer estar cerca, pero también de querer mantener la distancia para proteger lo que siempre habíamos tenido. Me preguntaba frecuentemente si esto era correcto, si lo que estaba sintiendo era real, o simplemente el resultado de ser solo nosotros dos durante tanto tiempo. Al final tenía que decidir qué hacer con estos sentimientos, con este nuevo vínculo que parecía tan correcto y tan equivocado al mismo tiempo. ¿Sentiría él lo mismo? ¿Podríamos volver a lo que éramos antes? ¿O este nuevo normal era algo con lo que tendríamos que aprender a convivir? Estas preguntas daban vueltas en mi cabeza mientras intentaba entender no solo a él, sino también a mí misma y lo que nuestro futuro nos deparaba. La tensión en casa se estaba volviendo insoportable. Cada día que pasaba sin que discutiéramos abiertamente sobre lo que estaba sucediendo, solo aumentaba la sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir. Mi padre y yo, cada uno intentando controlarse, pero era evidente que estábamos al límite. Aquella noche, para intentar aliviar un poco el ambiente pesado, decidí pedir una pizza. Será solo una noche tranquila, sin dramas, pensé. Mientras esperábamos la pizza, que parecía estar tardando más de lo habitual, tuve la idea de preparar una bebida diferente para relajarnos un poco. Gin con energizante,
algo que sabía que no era exactamente su estilo, pero que tal vez ayudaría a romper el hielo. Vamos, solo pruébalo, creo que te gustará, dije, tratando de sonar lo más casual posible. Él miró el vaso con una mezcla de curiosidad y duda, pero finalmente cedió. El primer sorbo fue cauteloso, pero luego vi una sonrisa formarse en su rostro. «Sabes que no está mal», comentó sorprendido, animada por su aprobación. Preparé un vaso grande para cada uno. La conversación comenzó a fluir más naturalmente, como no había sucedido en semanas. Hablamos de cosas triviales, nos reímos de situaciones divertidas del pasado, y por un momento parecía que estábamos volviendo a la normalidad. La pizza finalmente llegó, pero ya estábamos en nuestro segundo vaso de bebida. El alcohol claramente estaba haciendo su efecto, haciendo que todo fuera más relajado, más abierto. Las risas eran más fuertes, y las miradas antes cargadas de tensión, ahora parecían más cálidas, más íntimas. ¿Recuerdas aquella vez que intentamos hacer nuestra propia pizza y terminamos quemándolo todo?, pregunté, tratando de mantener el ambiente ligero. «¿Cómo olvidarlo? Tu madre se habría horrorizado con el desastre que hicimos», respondió, y ambos reímos. Pero entonces, entre risa y risa, nuestras miradas se encontraron. Había algo diferente en ellas esta vez. No era solo el efecto del gin, era algo más profundo, un reconocimiento de lo que estaba creciendo entre nosotros. Mi corazón se aceleró y sabía que él también lo sentía. «Papá». Comencé, pero dudé, sin saber cómo continuar. Lo sé, dijo él con voz más seria ahora. «Tenemos que hablar de esto, ¿verdad?». Asentí nerviosa. La noche había comenzado ligera y divertida, pero ese momento de reconocimiento había traído todo a la superficie. Nuevamente la pizza enfriándose en la mesa. Ya no importaba. Era momento de enfrentar lo que estaba sucediendo, de discutir nuestros sentimientos, de comprender si lo que teníamos era algo que debíamos explorar, o si era mejor intentar recuperar la relación que siempre habíamos tenido. Lo que sucedió después definió el rumbo de nuestras vidas de una manera que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Me levanté con la intención de darle un abrazo, un gesto para sellar nuestro entendimiento mutuo, un acto de puro cariño. Pero mientras me acercaba, algo en el ambiente cambió, y ese simple abrazo se transformó en algo cargado de una tensión diferente, una electricidad que nunca antes habíamos experimentado. Cuando lo abracé, él me sostuvo con firmeza, sus brazos rodeando mi cintura por demasiado tiempo, y sentí cómo el calor de su cuerpo se intensificaba. El contacto prolongado no era solo reconfortante, era electrizante. Él no me apartó, y yo no intenté alejarme. Me sentía cómoda, demasiado cómoda, envuelta en ese calor que parecía emanar no solo de su cuerpo, sino de algo más profundo entre nosotros. El silencio que siguió no era incómodo, sino que estaba cargado de un nuevo significado, de una percepción creciente de que estábamos al borde de algo desconocido e intensamente personal. Su respiración era suave contra mi cabello y podía sentir cada exhalación como una ola de calor que me invitaba a acercarme más. No había palabras, solo el suave sonido de nuestra respiración y el latido del corazón que parecía resonar en el espacio entre nosotros. Fue un momento suspendido en el tiempo donde todo lo que importaba era el calor, la proximidad y la sorprendente sensación de deseo que comenzaba a despertar. «Está todo bien», susurró su voz ronca con una emoción no expresada. Está todo diferente». Logré decir mi propia voz temblando con la revelación de lo que ambos sentíamos, pero quizás teníamos miedo de admitir. A partir de ese abrazo, las cosas tomaron un rumbo completamente inesperado. Lo que comenzó como un gesto de consuelo evolucionó hacia una tímida exploración de sentimientos más complejos e intensos. Era como si hubiéramos abierto una puerta que siempre estuvo allí oculta, bajo capas de normalidad y convención, revelando un camino que nunca imaginamos seguir. Las consecuencias de ese momento serían imprevisibles, pero aquella noche, sumergidos en sensaciones nuevas y abrumadoras, nada más parecía importar. Estábamos juntos en esa delicada danza de descubrimientos y deseos, moviéndonos al ritmo de un corazón que latía más fuerte con cada segundo que pasaba.
En ese instante todo cambió. Su regazo, antes un simple refugio de confort paternal, se convirtió en el epicentro de nuevos y ardientes descubrimientos. Me permití explorar sensaciones que jamás imaginé, entregándome a un territorio desconocido, donde cada caricia, cada susurro, era una promesa demasiado intensa. Él, percibiendo mi entrega, no dudó. Con manos decididas exploraba, descubriendo cada curva, cada espacio que antes era solo familiar. Pero ahora se revelaba de manera nueva y excitante. La forma en que sus dedos se deslizaban con cuidado y al mismo tiempo con urgencia trazaban mapas de placer que no sabía que existían en mí. El calor entre nosotros crecía, un fuego que parecía alimentarse del aire cargado de tensión y deseo. Con cada movimiento, cada toque nos redescubríamos navegando por aguas nunca antes exploradas, guiados solo por el instinto y la intensidad de lo que sentíamos en ese momento. Su respiración en mi oído era una mezcla de afecto y ansiedad, como si cada parte de él estuviera atenta para descubrir hasta dónde nos llevaría este nuevo camino. Y yo, perdida entre el miedo y la fascinación, dejaba que él guiara esa danza silenciosa donde las palabras eran innecesarias y todos los diálogos ocurrían en el lenguaje secreto de los cuerpos, que se conocen profundamente, pero que ese día se conocían de una manera completamente nueva. Lo que comenzó como un simple abrazo se transformó en una exploración mutua e intensa, donde cada gesto, cada mirada era una llama que solo añadía más luz al incendio que habíamos encendido. Y en ese laberinto de sensaciones, cada paso era una invitación a descubrir más, a sentir más, a ser más de lo que jamás habíamos sido antes. Yo, cada vez más entregada, susurraba peticiones que eran atendidas con una intensidad que solo hacía crecer mi audacia. Él, por su parte, parecía igualmente entregado al momento. Cada gesto y caricia era una respuesta a mi llamado. Una danza de dar y recibir que nos conducía por caminos cada vez más profundos de intimidad. Permanecimos allí sumergidos en un mar de deseo que finalmente había desbordado. Durante horas que se estiraron como un elástico todo el resto del mundo. Hizo una pausa, como si solo existiéramos nosotros dos en una conexión tan profunda que las palabras ni siquiera se acercaban a explicarla. Cuando la ola de energía finalmente comenzó a calmarse y nos dimos cuenta de que estábamos volviendo al mundo real, no hubo ese momento incómodo del ¿y ahora qué? Nada de exigencias, nada de excusas torpes. Todo estaba bien, un entendimiento silencioso de que lo que había sucedido era algo especial. Una de esas cosas que no se planean, simplemente suceden. Allí estábamos tendidos uno junto al otro, intercambiando miradas que lo decían todo. Fue uno de esos momentos raros. ¿Sabes? No necesitaba palabras, no había espacio para el drama de qué pensarán los demás. Éramos solo nosotros allí, compartiendo una vibra increíblemente sincera e intensa. Entonces, cuando finalmente decidimos levantarnos y volver al mundo exterior, todo fue en perfecta calma. Era como si hubiéramos compartido un secreto que solo nosotros dos entendíamos, y estaba bien así. Ese silencio entre nosotros era nuestra manera de decir: esto fue épico y está todo bien. Y con ese acuerdo tácito, confirmábamos que a pesar de todo, o quizás debido a todo, nuestro vínculo se había vuelto aún más fuerte. Era honestidad y pasión todo, envuelto en uno solo, sin complicaciones. Y por hoy es todo. Esta historia ha llegado a su fin, pero si haces clic en el video de arriba, encontrarás más historias como esta. Gracias a todos los que dejaron un comentario. No olvides dar me gusta para apoyar el canal y suscribirte para no perderte mis próximos videos.